La mesa del día. Desde el pasado 28 de octubre, el Museo Nacional de Arquitectura presenta la exposición sobre el legado de Juan O'Gorman, pensamiento y obra. Se trata de la muestra Juan O'Gorman y su casa cueva, apuntes para una reconstrucción. La exposición centra su reflexión y análisis en la casa estudio conocida como Casa Cueva, realizada por el arquitecto Juan O'Gorman de 1948 a 1952, en el Pedregal de San Ángel, declarada destruida en 1969. Según registros documentales, que hoy forman parte de la historia del arte mexicano. La muestra también difunde los valores filosóficos, estéticos y discursivos de dicho espacio y del trabajo de Juan O'Gorman. La curaduría de la exposición está sustentada por la directora de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, Adriana Sandoval, mientras que el arquitecto Javier Senosiain y su equipo de colaboradores exponen la primera maqueta que reconstruye la casa cueva con detalle. La exposición permanecerá en el Museo Nacional de Arquitectura en el Palacio de Bellas Artes hasta el 27 de febrero. Charlaremos sobre la muestra de Juan O'Gorman en el Museo Nacional de Arquitectura en Bellas Artes y nos acompañan Adriana Sandoval, historiadora de arte dedicada a la investigación y conservación del patrimonio del arquitecto Juan O'Gorman y actual directora de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, y Dolores Martínez, arquitecta especialista en arquitectura del siglo XX, directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico de Limba. Bienvenidas. Muchas gracias a ambas por esta participación. Adriana Sandoval, historiadora, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Hola, Berenice, buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Igualmente, Dolores Martínez, arquitecta, gracias por participar esta mañana para hablar, dar cuenta de esta exposición. Muchas gracias. Bienvenida, Dolores. Gracias, Berenice. Un saludo a tu auditorio y estamos muy contentas que nos den este espacio. Buenos días. Buenos días, gracias pues a ambas. Como una pregunta para las dos, para abrir boca, para dar cuenta de este gran legado de Juan O'Gorman, ¿cómo se arriba al estudio de un personaje como él y su obra que bueno, para esta casa de estudios, por supuesto, tenemos como testimonio en el gran mural de la Biblioteca Central, una de las obras pues más emblemáticas del campus de Ciudad Universitaria, pero ¿cómo se llega, cómo se arriba a la obra, al estudio de la obra de Juan O'Gorman? Adriana Sandoval, por favor. Pues mira, Berenice, en mi caso tengo ya trabajando a Juan O'Gorman 10 años. Empecé a trabajarlo cuando tenía 25, justo cuando terminé la licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Me decidí a hacer, yo quería estudiar historia, pero decidí que la historia que quería estudiar era justamente la historia del arte. Había tenido un antecedente muy intenso con el trabajo de Edmundo O'Gorman, que me encantaba su método historiográfico, y la capacidad crítica que tuvo para transformar los estudios de historia en México, pero en determinado momento pensé que O'Gorman también me parecía un personaje, una persona muy significativa, y estudiar a O'Gorman en lugar de a Edmundo, a Juan en lugar de Edmundo, pues me acercaba además a la historia del arte. Así fue que me decidí a estudiar la obra, vida y obra de Juan O'Gorman, y han pasado desde ese momento 10 años. La licenciatura la aprobé con una tesis de investigación sobre la modernidad y el funcionalismo de Juan, mientras que en la maestría en estudios del arte de la Universidad Iberoamericana aprobé con honores también mi grado, con una investigación que tiene que ver con la Casa Cueva. Entonces, en el Inter transcurrieron 10 años y me he dedicado a la divulgación de Juan, investigación activa y divulgación permanente de su obra. El objetivo ha sido participar en un espacio de oportunidad que tiene la historia del arte en relación a la vida y obra de esta personalidad, que, como tú lo comentaste, tiene Biblioteca Central, tiene también una de las primeras obras modernas de la arquitectura mexicana, tiene la propia Casa Cueva, que es un manifiesto a favor de valores que para O'Gorman se estaban perdiendo en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, más allá de una admiración personal, creo que es una temática que, de ser analizada, puede reforzar cuestiones de la memoria, conocer ciertos valores de la sociedad mexicana,
es también un personaje muy esperanzador por la obra que ha dejado. Entonces, bueno, eso lo podríamos platicar quizás más adelante, pero esa ha sido la necesidad de observar un espacio de oportunidad en O'Gorman y una necesidad verdaderamente imperiosa de compartir los valores a los que arribó en su trayectoria profesional y también como persona, porque fue un ser humano extraordinario. Por supuesto. Arquitecta Dolores Martínez, ¿cómo ha sido para ti ese camino, ese allegarse a la obra de O'Gorman? Tú como especialista en arquitectura del siglo XX, donde O'Gorman pues nos legó una expresión fundamental de la arquitectura moderna desde el funcionalismo. ¿Cómo ha sido ese camino, Dolores Martínez? Gracias. Pues bueno, para el Instituto Nacional de Bellas Artes, quien me honro en representar en esta ocasión, además de mi carrera como arquitecta, como funcionaria en el instituto, ya desde hace algunos años, primero siendo directora de arquitectura y ahora actualmente en la Subdirección General de Patrimonio, pues como verán ustedes es todo un compromiso, pero además es un gusto por trabajar en investigaciones o en exposiciones sobre este gran personaje que obligadamente debemos de reconocer y conocer y siempre aprendes de cada investigación y de cada proceso. Juan O'Gorman es un personaje muy rico en historiografía, en arquitectura desde luego, pero también en un gran representante de la obra muralista contemporánea, ¿no? Entonces, creo que todo estudiante de arquitectura, el público en general, es una obligación desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura acercar este personaje al público en general, a los estudiantes, y sobre todo con este tipo de actividades, de exposiciones que son trazadas desde el corazón, en este caso gracias a Adriana y todo su equipo, pero es como una obligación didáctica el compartir con el público en general toda la historiografía y quién ha sido y quién fue Juan O'Gorman, y sobre todo estos ejercicios de memoria. En el instituto siempre procuramos hacer estos ejercicios de conocer a todos estos grandes autores y sus grandes obras que muchas veces no son tan reconocidos como uno quisiera, y es parte de esta tarea de concientización, de ejercicios de memoria, de poner el patrimonio en manos de especialistas y acercar a través de estos ejercicios, insisto, pues la tarea y todo este trabajo de memoria a través de la obra de Juan O'Gorman. Y sin duda, pues la Casa Estudio y las Casas Estudio Diego y Frida y la Casa Cecil O'Gorman, que fueron de las primeras obras funcionalistas en México, gracias a Juan O'Gorman, que además son propiedad de la institución, pues también son parte de este ejemplo de ejercicios, además de los que ya mencionaste, como es la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria, y bueno, la presencia de Juan O'Gorman en distintos puntos de nuestra ciudad, pues he estado presente y es parte de esta obligación hacer este reconocimiento y compartir estas obras para reconocimiento del público en general. Uh-huh. Claro. Adriana Sandoval, hace un poco más de un año se dio a conocer que la Fundación Espacio Nancarro O'Gorman era ahora el inmueble que estará en resguardo de la Fundación con Nancarro O'Gorman, y que abre las puertas a un público y que tiene un programa de residencias para investigadores. Y ahora mismo que tú detallas la trayectoria académica en la que has desarrollado y hecho posible que este amor por O'Gorman se lleve a cabo con una exposición como esta. Hay un homenaje a Aida Rodríguez Prampolini, que justamente ella es una mujer que pronto cumplirá 100 años, será su centenario, y ha sido una de las críticas de arte fundamentales, y a ella se debe que en gran medida la conservación y la divulgación de la obra de O'Gorman esté entre nosotros. Cuéntanos un poco cómo está diseñada la exposición y este eje de la crítica, porque Ida no solo fue una académica, no solo hizo tesis, sino que también podemos considerarla como parte del periodismo cultural del siglo XX en México. Cuéntanos un poco este aspecto. Miguel Ángel, pues mira, ahorita que me hablas de Ida se me eriza la piel, y es que efectivamente esta exposición está dedicada a ella por muchos motivos. Como lo has comentado, ella fue la primer crítica, la primera investigadora que se dedicó a hacer un estudio formal de la obra de Juan O'Gorman, y eso, bueno, pues es algo muy valioso, porque
permitió tener una visión amplia de lo que O'Gorman había venido haciendo. La primera publicación de Juan en ese sentido es en 1982, es decir, el mismo año en el que muere Juan. Entonces, si mal no recuerdo, Miguel Ángel, Juan ya no alcanzó a ver este primer texto que se llama Juan O'Gorman, arquitecto y pintor, que fue un trabajo que ella resolvió, digamos, un poco acompañada de Juan, pero porque ella tenía la imperiosa necesidad de poner en el horizonte cultural de nuestro país quién era Juan O'Gorman. Y es bien importante señalar que fue en el 82 porque Juan ya se estaba despidiendo, o sea, no hubo un estudio formal previo a, ¿no? Ya después salió la palabra Juan O'Gorman con Ida Rodríguez y con la, sale ese texto y se convierten en los dos más importantes de Olga Sainz, también participa en el segundo texto. Son las obras pilares del trabajo de Juan O'Gorman, pero que te comento es hasta el 82. Mientras, previo a eso habían salido algunos artículos, publicaciones, pero ningún estudio formal. Entonces, de ahí la importancia por ser una mujer fundacional en la fortuna crítica de Juan O'Gorman, y también es dedicada a ella la exposición porque ella fue quien centra en el contexto histórico la presencia y la ausencia de la Casa Cueva, ¿no? Entonces, es una mujer que fue vital para la creación de espacios de divulgación cultural en Veracruz. Para nosotros Veracruz también es un estado muy importante en estos procesos de memoria y de celebración, porque pues es la casa de Ida Rodríguez y es ella quien crea el Instituto de Cultura Veracruzano, ¿no? Entonces, por eso es que está dedicada a ella la pieza que recibe al visitante en el espacio museográfico del Museo Nacional de Arquitectura. Justamente es un retrato de Ida Rodríguez Trampolini, realizado por Yantiel Pacheco. Es como un homenaje que nosotros queremos dejar muy claro a esta gran mujer. Y bueno, finalmente la exposición se teje a través de una serie de preguntas muy sencillas que en el guión curatorial se resolvieron, y va desde algo tan sencillo como decir quién es Juan O'Gorman, pensando en los visitantes que por primera vez se encuentren con él en el espacio museográfico, hasta culminar con la pregunta, bueno, pues ¿qué hay debajo de la Biblioteca Central? Porque como ustedes lo han comentado, la Biblioteca Central es uno de los edificios más relevantes de O'Gorman, más visibles, por decirlo de alguna forma. Es uno de los edificios más fotografiados de México en el mundo, pero desde mi perspectiva también Biblioteca Central se convierte en una especie de punta de iceberg que debajo narra todo un proceso creativo, profesional y personal que llevó a Juan O'Gorman y a los dos arquitectos que colaboraron con él para la realización de Gustavo Saavedra, y ahorita no me acuerdo el nombre, pero el segundo es Velasco, para poder realizar esa obra. Entonces, por eso es que inicia con una pregunta tan sencilla, el guión curatorial diciendo quién es Juan O'Gorman, y concluye con la parte más visible de O'Gorman, que es Biblioteca Central. Entre el principio y el fin se desglosan una serie de particularidades que desde mi punto de vista explican la creación de una pieza tan peculiar como la Casa Cueva. Es importante comentar que la Casa Cueva, durante su construcción, fue un proyecto muy íntimo de O'Gorman, fue su segunda casa estudio que él habitó, y tampoco es que haya sido muy aplaudida o muy conocida por la sociedad mexicana de los años 50. Pese a su relevancia, pese a su particularidad, incluso formal y conceptual, no fue una obra que se le haya tomado mayor atención, si acaso por el ámbito muy cerrado. Gente como Matías Gueris, como Max Cheto, tuvieron muy clara la importancia de este inmueble, pero la sociedad mexicana de los años 50 realmente no la tuvo muy presente. Valdría la pena comentar que esta Casa Cueva, que es a la que se dedica la exposición, se realizó a la par de Biblioteca Central y se realizó también a la par de la Casa Estudio Condón Carro. La Casa Estudio Condón Carro, por ser un espacio habitacional, realmente fue también poco conocida, y la que fue más relevante fue Biblioteca Central, haciendo un poco de sombra sobre la Casa Cueva, si lo pusiera un poquito trágica, pero en realidad esta es la dinámica de la narrativa de la exposición. Se atraviesa por distintos tópicos, cómo es que el funcionalismo tiene una relevancia muy significativa en la arquitectura de O'Gorman, en la arquitectura orgánica de O'Gorman, cómo esto que llamamos petromurales, que es el recubrimiento de Biblioteca Central que la hace tan vistosa,
la descubre Juan O'Gorman con Diego Rivera en el Anahuacalli, cómo esa técnica del petromural la va a aplicar en Casa Nancarrow, en el exterior, siendo el origen de Biblioteca Central a nivel decorativo, cómo es que la Casa Cueva va a ser una especie de puente entre lo que es el funcionalismo más puro de O'Gorman y las nociones más avanzadas de arquitectura orgánica, cómo es que la esposa de Juan O'Gorman, Helen Fowler O'Gorman, participa en la construcción de los jardines de la Casa Cueva, siendo ella una especialista en flores y plantas mexicanas, que publica un texto por la misma época para el Instituto de Investigaciones Estéticas, cómo es que el Pedregal de San Ángel va a ser un elemento vital de inspiración para O'Gorman en Biblioteca Central, pero también el Pedregal para el Plan Maestro de Ciudad Universitaria. Entonces se revela a lo largo de la exposición muchas particularidades que amplían el tema de la Casa Cueva, llevándolo hacia direcciones como las que te estoy comentando, ¿no? Entonces básicamente esa es la generalidad de la exposición. Hay algunos objetos personales que fueron propiedad de Juan O'Gorman, que nos hicieron favor de prestar. Hay una maqueta que ya habían comentado de Javier Senociain, que reconstruye por primera vez esta casa, ¿no? Porque el arquitecto Javier y su equipo de trabajo hicieron un estudio bien interesante, bien intenso, de más de 1 año y medio, revisando fotografías, revisando los planos de Iván Arellano, que publicó en la Politécnica de Cataluña. Entonces es un trabajo que verdaderamente ha basado su intención, como su propio título lo dice, en la reconstrucción, ¿no? Hacer una reconstrucción del espacio-tiempo, hacer una reconstrucción del inmueble a través de la maqueta, pero también hacer un llamado a la importancia que trae consigo el conocimiento de los objetos que se crean en un espacio-tiempo determinado como un patrimonio del sujeto y de la sociedad, ¿no? Más allá de lo material, también se tiene que trabajar en la preservación de la memoria, y en ese sentido, bueno, pues se considera esta exposición como una primera acción hacia esa dirección, y también pues la participación de artistas invitados de varias partes de la República que interpretan particularidades de estos momentos de O'Gorman. Estaban Paredes interpretando el Anahuacalli, Gabriel Macotel interpretando la Casa Estudios con Nancarrow. Es así un proyecto que abreva de muchas disciplinas, y también de una forma muy peculiar de ver la arquitectura, más allá del inmueble, su relevancia en el contexto histórico, la materialidad de la propia obra, lo que de ella deriva de memoria, la transformación de la arquitectura en el tiempo y algunas otras particularidades. Uh-huh. Este recorrido que nos das, Adriana, es muy interesante, porque bueno, yo creo que muy poca gente se imagina la enorme carga de trabajo y de dificultades que debe de enfrentar Dolores Martínez en la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico del INBA, como pasa también en el INA, en la conservación del patrimonio histórico, pero aquí digamos que lo tienen de una manera deliciosa, porque hay un trabajo enorme, sistemático, organizado, articulado, enorme. Todo lo que recorre Adriana Sandoval, Dolores Martínez, significa un enorme reto institucional, porque significa también trazar las líneas de apoyo, de respaldo, de presupuestales, asistenciales, para mantener una obra como esta. ¿Cómo se ve desde la perspectiva institucional, Dolores? Sí, desde luego, decía yo que era todo un reto, es todo un reto este tipo de acciones, pero justamente es parte de las tareas sustantivas, trabajar siempre digo, la premisa de conocer para conservar. Si no conocemos, si no difundimos el significado de nuestro patrimonio cultural, difícilmente vamos a comprender o hacer que comprenda el público en general la relevancia de una conservación. Entonces, trabajar sobre este reconocimiento, sobre estos ejercicios de memoria, es una de las actividades, pues la verdad disfrutamos muchísimo. Seguramente el INA también hará lo propio con esta parte de la divulgación, que sin duda nos acerca, nos obliga y nos compromete con estos acercamientos a estos reconocimientos de los grandes arquitectos y sobre todo de las obras relevantes. Y en esa medida reconocer nuestra ciudad, nuestros barrios, nuestras colonias, hasta llegar a la médula de cada obra, pues realmente es un ejercicio de
de aportar, de poner estos espacios como el Museo Nacional de Arquitectura como una gran ventana de divulgación. Ese fue el origen de este museo, que por cierto en este mes de enero cumple 38 años, nace en 1984, y sin duda el tener a O'Gorman en esta celebración de aniversario pues es muy gratificante, porque sin duda O'Gorman es un personaje que ha estado al lado siempre del instituto de una u de otra manera. Insisto, hay parte de sus obras que forman parte de la infraestructura cultural propia del instituto, y bueno, los compromisos de la conservación, de los mantenimientos preventivos para evitar mantenimientos con costos mayores. En fin, son todos unos ejercicios desde las instituciones, en este caso, del compromiso y una obligación de mantener estos espacios vivos. Algo que me da mucho gusto es que las casas de estudio y la casa Cecil O'Gorman, que originalmente fueron privados, en 2012 se adquiere por la institución la casa Cecil O'Gorman, que fue anterior, y convertirlos en espacios para el público, que realmente es quien disfruta. La arquitectura es la médula expositiva del espacio, y el homenaje a Juan O'Gorman desde la institución es eso, mantener estos espacios vivos, siempre con actividades culturales, siempre vivos, con estudiantes, con maestros, con interesados en el reconocer a Juan O'Gorman a través de sus obras. Creo que ese es el compromiso, y ese es lo rico de estas tareas, ¿no? Y en el caso de la ventana de divulgación, digo yo, en el Museo Nacional de Arquitectura, pues es justamente acercar a los públicos en general a estos grandes maestros. Ahí se han montado más de 160 exposiciones de diversa índole, no solo sobre Enrique Yáñez, desde luego sobre Ciudad Universitaria, sobre Barragán, pero también de estos grandes arquitectos que poco se reconoce. Yo les digo que luego no les ha hecho justicia a la revolución. Entonces ese es el espacio donde divulgamos a todos estos grandes maestros, y está abierto desde luego a la arquitectura politécnica, a la arquitectura de universitarios, a la arquitectura de universidades privadas, desde luego los colegios de arquitectos. En fin, hemos tenido grandes exposiciones, desde luego sobre la construcción del Palacio de Bellas Artes. En fin, esta tarea de divulgación es interminable, pero es parte del compromiso de conocer y reconocer estas grandes obras que nos hace ser un país rico en patrimonio cultural. Por supuesto, pues es muy asombroso reconocer detrás de una exposición como esta, pues un trabajo de investigación, por supuesto, tan comprometido como el que nos están narrando, el caso para la reconstrucción en maqueta de la Casa Cueva de O'Gorman, pero también el trabajo de coordinación, de organización y lo que nos mencionas, Dolores, la divulgación importante. Hay una sensibilidad colectiva ahí también, porque finalmente pues son obras emblemáticas que los mexicanos pues llevamos en nuestra historia, y yo quisiera preguntarles, pues, ¿qué hay detrás de eso que llevamos pues como patrimonio visual arquitectónico en México? Adriana Sandoval, la relevancia de la obra de O'Gorman, de su arquitectura, bueno, para la arquitectura moderna, su particular visión del funcionalismo y esta cuestión de la expresión de la arquitectura orgánica, que entiendo, pues ahí hay una buena discusión para los estudiosos de este tema y de la etapa arquitectónica del México moderno. ¿Cómo se ve detrás esos entretelones de la propuesta de O'Gorman, Adriana Sandoval? Mira, Berenice, qué bueno que lo comentas. Primero, ahora que lo señalas, a mí me daría mucha pena no comentar que esta exposición formó parte de un ánimo colectivo extraordinario. La verdad es que yo estoy muy agradecida con Yolita, con Dolores Martínez, con el arquitecto Bilbao, con el arquitecto Antonio Sagredo, con todo el equipo del Museo Nacional de Arquitectura. Eso en primera instancia por ser el espacio, pero también con todas las personas que colaboraron. Berenice, suman más de 60 personas, entre alumnos de la Universidad Iberoamericana, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de la Universidad Intercontinental, la colaboración vital también de Fundarc, que nos apoyó para poder realizar o alcanzar los objetivos a nivel narrativo y operacionales de la exposición. Cada uno de los artistas que participaron en la exposición, que la verdad es que son bastantes,
y me gustaría mencionar, tenemos como invitada especial a la maestra Ángela Gurría, quien nos prestó una pieza que estuvo en los jardines de la Casa Cueva, y entonces hicimos todo un políptico donde se narra las características orográficas, flora y plantas de el Pedregal, de mano de la fotografía de Juan San Juan Rebollar, y hicimos por ahí un diálogo bien interesante entre las fotos del Pedregal y esta escultura de la maestra Ángela Gurría, que repito es nuestra invitada de honor, y es ella porque fue una muy cercana amiga y colaboradora de Juan O'Gorman después de los años 50 y hasta su muerte. Tenemos la participación de Gabriel Macotela, de Maribel Portela, de Adán Paredes, de Guillermo Pacheco, ya les había comentado a Yaquel Valderas Pacheco, Gerardo Martínez. Tenemos una fotografía testimonial maravillosa que le hizo Flor Garduño poquito antes de morir a Juan O'Gorman, la tenemos expuesta. Aldemir Soriano, Víctor Mora, Maribel Avirés, Pedro Reyes, que también tiene una influencia muy importante, y Juan O'Gorman en su trabajo arquitectónico, está ahí trabajando con una presentó una pieza y una instalación. Tenemos a Alberto Peredo de Guadalajara, Mauricio Chacón, perdón si los menciono, Ricardo Ánimas, Daniel Orozco. Hay un homenaje también de Vicente Rojo Cama a Conlo Nancarro, que es una temática muy importante para nosotros. Está el maravilloso trabajo, pero de verdad bondadoso, extraordinario, con un amor impresionante el trabajo del equipo del arquitecto Javier Senosian. Y es que este tipo de acciones, la memoria no es solamente conceptual, creo que tiene que despertar en nuestro cuerpo sensaciones de apego, de amor, de crecimiento personal, y de verdad el trabajo que hizo el arquitecto es maravilloso con su equipo de trabajo. Oscar Aguilar Olea, tenemos a Benito Rivera Soteno, que es un artesano de Metepec, que vino y participó con una pieza que reconstruyeron, que fue propiedad de Juan O'Gorman, a Ernesto Álvarez y a Óscar Bastol. Todas estas personas, todos estos queridos amigos y colaboradores tuvieron el apoyo de estudiantes. O sea, fue verdaderamente, yo comenté que este trabajo se convirtió en un seminario al interior, ¿no? María Bustamante también estuvo participando, y el objetivo como celular o central fue divulgar la obra entre todos los que estábamos participando. Unos la conocen perfecto desde una óptica o desde otra, y desde ahí producir todo lo que ustedes pueden visitar y observar en la exposición. Después de eso, lo que tuvimos, fue una construcción de distintos elementos, y en ese sentido, Berenice, yo sí creo que para poder hablar del patrimonio, como ya lo decía Lolita, puede o no ser tangible ese patrimonio. Hay muchas discusiones en relación a esta necesidad de que el patrimonio esté en pie y que exista, y claro que es una excelente posibilidad, pero también hay un patrimonio intangible, que es el que se crea en la memoria, en las relaciones sociales, en el diálogo permanente alrededor del tema, en un conocimiento cada vez más certero, porque podemos tener las estructuras o las obras y no tener un conocimiento acercado de lo que éstas están conversando, comunicando. Y ese es un tema que también, desde mi perspectiva y desde mi trabajo como historiadora, para mí es muy importante y es muy real de llevar a cabo, ¿no? O sea, el estudio comprometido del historiador del arte, que se documenta, que es crítico, que se cuestiona y que establece un diálogo con la sociedad bajo esos términos, por supuesto que es igual de relevante que la preservación de la cuestión matérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, este trabajo no se podría realizar si no es a partir de esa necesidad, compromiso y amor. Y para eso está el testimonio de todos los colaboradores que mencioné ahorita, y no podría seguir mencionando más porque son 60 más de 60 personas las que estuvieron trabajando en este tema, y creo que me perdí un poquito, Berenice, pero no sé si esta sea la parte que me habías preguntado. Me apasioné, perdón, pero es que recuerdo todo lo que tuvimos que hacer para que y además la realizamos durante pandemia. Esta exposición se creó durante la pandemia con un grado de incertidumbre terrible, con condiciones que no necesariamente eran las mejores, pero también me gustaría comentar algo que a lo mejor no se ve con claridad porque no es tangible, que es cuando nosotros abrimos la exposición, cuando por fin pudo abrir, fue el 28 de octubre, justo cuando se acababa de
acababan de declarar el semáforo verde en la Ciudad de México, y no sabes lo maravilloso que fue la apertura. Lolita podría platicar al respecto. Fue de una emoción de parte de todos los asistentes, los visitantes, porque fue una forma de regresar, de tomar un respiro, de estar de nuevo en un museo, de tener ese diálogo. Era como una ilusión, como una sensación de que estábamos regresando a un estado menos angustiante, ¿no? Fue verdaderamente extraordinario. ¿Y qué decirte, Berenice, Miguel Ángel? ¿Qué decirles sobre la respuesta que ha tenido el público hasta el momento? En lo personal me ha sorprendido. Ha habido muchísima gente a visitar la exposición, y esto nos ha acogido de cariño y ha hecho que haya valido la pena tanta tensión, tanta angustia. Repito, un proyecto de esta naturaleza siempre lo trae consigo, pero en las condiciones que estuvimos trabajando a distancia y sin saber, perdón, yo soy un poco trágica, si el mundo se iba a acabar o no, o si iba a pasar algo terrible, la pérdida de familiares, la pérdida de gente que también está dentro de cultura. Entonces fue muy turbulenta toda la travesía, pero finalmente fue el resultado a nivel amoroso y significativo para la comunidad que lo trabajamos, y la recepción que está teniendo con el público, la verdad es que fue algo maravilloso y que le agradecemos infinitamente, incluyéndolos a ustedes que en este momento nos dan un espacio para conversar sobre nuestro trabajo. Pues yo creo que quienes nos escuchan coinciden en que nos contagia pues de emoción estas palabras, Adriana Sandoval, porque es muy importante dar a la audiencia una muestra de los esfuerzos conjuntos para contar con una exposición de este nivel. Y bueno, ya para ir cerrando, Dolores Martínez, te preguntaría, bueno, también ya lo que comentaba Adriana Sandoval, cómo fue este proceso, este momento de inauguración, una responsabilidad muy importante en las manos de ustedes, Dolores Martínez. ¿Qué mirada se le propone al público que quiera acercarse a esta exposición? Porque ahí hay que tener una sensibilidad especial para con el espectador. Cuéntanos un poco de esa parte de la inauguración, de cómo se piensa en el público desde una propuesta como esta, Dolores. Claro que sí, Berenice. Pues la verdad sí, coincido con Adriana, fue un momento muy importante. Bueno, recordemos que el Museo de Arquitectura forma parte de la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esta red es una estrategia de gestión institucional que se crea en esta administración para hacer esta articulación de las políticas entre 18 recintos que conforman esta red, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Justo es fortalecer esta gestión, todas las líneas y las prácticas sostenibles desde cada una de las miradas de cada recinto, y un trabajo que yo reconozco desde este espacio a todos los museos del instituto que trabajaron en pandemia con material virtual, empezaron a abrir plataformas. Ustedes recordarán todos estos momentos de angustia de todos en casa, y el museo se acercó a nuestros hogares, se llevaron tantísimos materiales de divulgación virtual para que la gente no dejara de apreciar. Habíamos abierto recién el Museo del Palacio de Bellas Artes Modigliani, y se había tenido que cerrar por la pandemia. Entonces, eso llevó a hacer esta labor de investigación, de trabajar materiales virtuales como nunca, para hacer esta nueva mirada y nueva comunicación desde la virtualidad. Y la verdad, convertir a los museos en refugios, en espacios en donde nos sentimos seguros, ya que se abren. Bellas Artes fue de los primeros en abrir al público en general, una vez que se cubrieron desde luego todos los protocolos, atendiendo los semáforos, las indicaciones del sector salud. En fin, fue una labor muy, muy, muy bonita de sensibilidad desde los directores, administradores, un trabajo de equipo. Esto no se hace solamente con una cabeza, se hace con un trabajo de equipo de gente, sobre todo interdisciplinar, ¿no? De jóvenes que contribuyen con estos materiales para reconocimiento del público. Y en el caso del Museo Nacional de Arquitectura, pues fue muy gratificante la apertura en semáforo verde con esta exposición. Entonces, a pesar de todo, le hicimos con una inauguración a puerta cerrada, con un control de número de personas, desde luego los equipos cercanos que colaboraron, invitados especiales, que facilitaron obra, en fin, se hizo ahí una coordinación con Adriana, con la fundación, y creo que fue un momento muy emotivo.
esto que encuentren y que se va a encontrar el público con esta muestra es un trabajo de amor y de compromiso, tanto desde la institución como desde la parte de la fundación y de todos quienes colaboraron, y yo coincido en un reconocimiento especial al arquitecto Senosian, arquitecto muy querido por el gremio, que de hecho tuvo una exposición también en el espacio del museo, y entiende muy bien el significado de cómo realizar una exposición, cómo generar me imagino lo que fue este trabajo de su equipo al hacer esta maqueta que está increíble. De veras, yo invito al público a que los visiten, que revisen todos los materiales, la parte didáctica donde se muestran los materiales constructivos de Juan O'Gorman, la parte de los cactus, en fin, es un acercamiento a la memoria, al trabajo de un gran arquitecto mexicano que nunca vamos a acabar de reconocer y de aprender todo el legado que nos deja en su pensamiento, en sus obras, y desde luego a través de esta exposición que aprendamos mirar a O'Gorman de otra forma. Uh-huh. Sí, lo interesante va a ser también la posibilidad de regresar ahora también a los trabajos de la Fundación Nancarrow O'Gorman, porque también hay un trabajo muy, muy interesante que está dado en talleres, en docencia, en investigación. Uno ve, por ejemplo, conversando con estudiantes de arquitectura, sobre todo de las escuelas privadas, que se ven muy impulsadas, muy presionadas para que los jóvenes estudiantes rápidamente generen sus empresas, generen los proyectos, se incorporen a lo que llaman la vida real, la vida de ganarse la vida. Y esta vida también, la que propone O'Gorman, es una vida de pensar la vida, de aprender a vivirla, de tratar de entenderla, de contextualizarla en un horizonte histórico de largo plazo. Así que esta exposición pues va a ser un cimiento para todos estos jóvenes que tienen hasta el 27 de febrero para acercarse al Palacio, que tiene verdaderas maravillas en la materia de murales. Nunca termina uno de ver y rever a Rivera, a Tamayo, a Orozco, a todos estos grandes pintores que están en el Palacio. Así que bueno, muchas gracias, Adriana Sandoval, historiadora. Una breve reflexión con que quieras cerrar esta conversación. Sí, Miguel Ángel, mira, ahorita ya para cerrar me gustaría también comentar que nos estamos acercando al 40 aniversario luctuoso de Juan O'Gorman. Esto va a ser el 18 de enero, es muy cerquita. La Fundación está preparando una serie de actividades para todo el año. Ahorita en esta exposición nos apoyó la UAM prestándonos facsimilares de planos de O'Gorman. También ha sido un trabajo bien bonito estar acompañados de la UAM Azcapotzalco. Tuvimos también el apoyo de la Universidad Iberoamericana con alumnas que están trabajando en Historia del Arte y que nos apoyaron. Pero en esta ocasión el 40 aniversario va a, como parte de las actividades de este año, va a trabajarlo la Fundación con la UAM y con el Instituto Politécnico Nacional, muy especialmente con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Campus Hidalgo, que están también cumpliendo 10 años de su fundación. Por ahí vamos a tener una línea de reflexión bien significativa en torno a Juan O'Gorman y darle la vuelta, ¿no? Sí, son 40 años de ausencia, pero también pues es un legado inmenso que queremos dedicarnos nosotros este año a trabajarlo. También se realizará ahí una actividad paralela con el Museo Nacional de Arquitectura, que no se puede decir ahorita, pero bueno, se dará a conocer en breve, y pues que se sumen a este asunto de recordar y de enamorarse del arte, que finalmente nos da siempre una alternativa para vivir mejor. Yo agradezco infinitamente a la gente que nos ha apoyado, y también comentar pues que la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman todavía se encuentra en el proceso de la adquisición de la casa Cono Nancarrow. Para eso necesitamos un buen apoyo, porque bueno, pues ahí estamos haciendo la recolección de donativos. Quien se quisiera acercar a apoyarnos, está ahí la opción, pero también quien quisiera participar en los proyectos que estamos elaborando como fundación, pues para nosotros siempre será bienvenido el apoyo. Gracias. Dolores Martínez, arquitecta especialista en arquitectura del siglo XX, directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico del INBA. Muchas gracias. Seguiremos en contacto porque yo creo que también hay muchas cosas en el territorio en el que tú estás colocada, donde podemos ofrecerle a nuestros radioescuchas muchas perspectivas interesantes. Muchas gracias, Dolores Martínez. No, gracias a ustedes por este espacio, y yo nada más me resta invitar a todo tu público y a ustedes mismos para que visiten la exposición. De verdad no se van a arrepentir.
y como bien dice Adriana, se acerca el aniversario de O'Gorman. También estamos planteando actividades a través de la querida Marisol Argüelles, que es la directora de las Casas de Estudio y la Casa Cecil O'Gorman, quien ya por ahí hará de conocimiento toda la serie de acciones, de actividades en homenaje a este grande de la arquitectura moderna mexicana. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ambas, pues nos mantenemos atentas a este 40 aniversario luctuoso de Juan O'Gorman y con esta exposición documental Juan O'Gorman y su casa cueva, apuntes para una reconstrucción, que se puede disfrutar y visitar hasta el 27 de febrero en el Museo Nacional de Arquitectura en el Palacio de Bellas Artes. Gracias, Adriana Sandoval, Dolores Martínez, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Y Pues con ya esto nos dieron las despedimos. 10, Berenice, ya nos vamos. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Nuestra cita continúa toda esta semana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Lisette Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.